hay personas que tienen esa creencia tóxica de que el tabaco no es malo, que no es tan malo, no solo de esa manera, sino que incluso piensa que es beneficioso para algo. Es decir, esas personas nerviosas que dicen que el tabaco les tranquiliza, o esas personas con depresión que dicen que el tabaco aumenta su capacidad de humor, ¿no? Claro, ¿cómo lo convences de ello? Pues tan sencillo como que la depresión es una enfermedad que no tiene nada que ver con el tabaco, que sí se puede tener mucho que ver, que sí se pueden coadyuvar. De hecho, las personas depresivas tienen más dificultades para dejar de fumar, las personas depresivas fuman más y las personas depresivas tienen un peor pronóstico a la hora de dejar de fumar, es decir, tienen menos posibilidades de conseguirlo. Pero esa relación no es una relación causal, es decir, no es que el consumo de tabaco causa depresión otras cosas. Pero porque tú fumes no se te va a aliviar la depresión. De hecho, no está indicado como antidepresivo. La nicotina sí ejerce un efecto antidepresivo por otras cuestiones, sobre todo porque produce una descarga de noradrenalina que nos hace de mantenernos más despiertos. Los fumadores depresivos están muy aplanados muchas veces, pero confundimos el estar triste con la depresión, es decir, el tabaco no tiene ningún efecto beneficioso sobre la salud, por mucho que algunas personas piensen así. Con respecto al peso, que ya comentábamos en anteriores vídeos que había una relación entre el dejar de fumar y la variación del peso, pues muchas personas obesas fuman y muchas personas obesas fuman y no adelgazan. Muchas personas fumadoras son delgadas y no engordan por dejar de fumar. Es decir, el tabaco no es beneficioso para el control del peso. Para el control del peso es beneficioso hacer una dieta, para el control del peso es beneficioso no excederse con las cantidades que comemos, para el control del peso es necesario hacer ejercicio físico, es decir, eso sí es beneficioso para controlar el peso, pero el fumar no. Sin embargo, hay personas que sí lo piensan. Esto se convierte en una creencia adictiva tan potente y tan importante que muchas veces, si no se resuelve, hace de que nos dejemos de fumar. Es decir, todas estas creencias adictivas tenemos que resolverlas y tenemos que resolverlas conciencia, no solo a conciencia, sino conciencia, ¿no? Para poder dejar de fumar y hacerlo con éxito, ¿no? Fumar es peligroso, pero no la cantidad que yo fumo, es decir, yo no dejo de sorprenderme porque veo a mucha gente y me dicen, no, es que lo que yo fumo en comparación con otros, porque claro, el daño que te va a hacer el tabaco es a ti, el que tú te fumas, pero no hay una cantidad de consumo segura, es decir, a partir de un cigarrillo ya es pernicioso, a partir de una calada ya es pernicioso. Recordad el tabaquismo pasivo, es decir, el tabaquismo pasivo es producir daño a personas no fumadoras, es decir, solamente en estando en contacto con el humo del tabaco ya se produce el daño, porque en el humo del tabaco es donde está la clave, ¿no? Pero hay personas que se autoconvencen, es decir, se autoengañan pensando que está consumiendo un tabaco sin procesar, que le están vendiendo ahora por una determinada distribuidora muy famosa, o está tomando tabaco de liar, o usa papel vegetal, o usa... Es decir, no, el tabaco, si tú lo quemas, si tú lo combustionas, ahí es donde te está produciendo el daño, ¿no? Yo muchas veces hago referencia a una creencia adictiva que tenía un amigo mío, que desafortunadamente ya no lo tengo, y no lo tengo como consecuencia de un cáncer de pulmón con 55 años, a pesar de ser médico, ¿no? Y a pesar de ser un gran médico y sobre todo de conductas adictivas. Pero él tenía la creencia adictiva de que tenía unos genes tan potentes como los de su padre, y que si su padre llegó a 80 años, que él iba a llegar igual, pues no. Es decir, pero claro, luego, una vez que tienes el resultado, ¿cómo lo rebates? Es decir, ya no se puede rebatir. Entonces, esa creencia errónea que la tiene mucha gente de alguna manera, es decir, yo tengo unos genes en los cuales en mi familia, ayer, la semana pasada lo veíamos en terapia, relacionando un cáncer de mama y ahora un cáncer de pulmón de su mujer con la genética de que su madre también lo tuvo, de que su tío también lo tuvo. Sí, pero ¿y el tabaco? ¿Su madre también fue fumadora? ¿Su tío también es fumador? ¿O su tía? Es decir,
estamos tan convencidos de que la genética puede marcar muchas veces una buena evolución de esto, que no nos damos cuenta de que no es solo la genética, es lo que hace la persona que tiene esos genes. Entonces, esa creencia, que es una creencia muy adictiva, hay que cambiarla. Y hay que cambiarla cuanto antes, porque si tardas mucho en cambiarla, probablemente ya sea excesivamente tarde y lo único que podemos hacer después es lamentarnos. Similar a ese, otra compañera también aducía eso, que ella no se constipaba, que sus genes eran suficientemente fuertes, y lo mismo, cáncer de pulmón y 1 año y medio de evolución. Es decir, no podemos pensar que a nosotros no nos vaya a afectar. A nosotros nos afecta como al que más, ¿eh? Y hay que ponerse en lo más que en lo menos, porque si no nos ponemos en lo más, difícilmente nos demos cuenta que eso lo tenemos que cambiar. Fumar es malo para la salud. Fumar es pernicioso para la salud, pero hay mucha gente que no lo ve y hay mucha gente que piensa o tiene la creencia, que también es una creencia adictiva, que cuando sea malo ya lo dejará, como pensando de que esto se recupera. No, tienes que dejarlo antes de tiempo, es decir, aquí hay que actuar con medidas preventivas. No te puedes, porque de hecho lo vemos, que ya da señales y el consumo sigue, ¿no? Es decir, cuando yo digo que una persona ha seguido fumando a pesar de tener diagnósticos de otro tipo y diagnósticos de enfermedades crónicas importantes, si sigue fumando es porque desestima la capacidad adictiva de la nicotina y desestima el tabaquismo como enfermedad. Es decir, se está autoengañando. Entonces, el tabaquismo como enfermedad es tan potente como lo que estás viendo enfrente. Es decir, no es que eso no te vaya a pasar a ti. Es decir, tú no eres una persona distinta para que la nicotina actúe en ti de una manera distinta, ¿no? Y cuando pienses soltarla, probablemente muchas veces ya es demasiado tarde. Eso estamos hartos de verlo. Y esto tampoco la gente lo relaciona con esta enfermedad. Se piensa que es dejar de fumar y ya está, ya no tengo infarto, o dejar de fumar y ya está, ya no tengo cáncer. No, los años que habéis estado fumando son lo que llamamos el daño tóxico de la sustancia se ha producido, se ha producido. Lo que pasa es que hay que esperar una serie de años para ver que no hay relación con lo que va a suceder o con lo que probablemente no suceda, ¿no? Entonces, hasta que no pasa un tiempo, y un tiempo que muchas veces pasa de los 5, de los 10 y hasta los 15 años, para los accidentes cerebrovasculares, pues no podemos decir que estamos salvados. Es decir, que antes de los 40 años todas las personas fumadoras actuales tendrían que haber dejado de fumar, pero es que hay muchas que ya no tienen 40 años, pero cuanto antes dejen de fumar, mucho mejor. Es decir, mientras más tarde, más se pierde. Y quien no lo entienda, que piense en lo económico. Mientras tarde en fumar, más te vas a gastar. Pues así es una manera de ir quitando esta creencia errónea de que el tabaco no es tan malo y que ya lo dejarás cuando te dé un aviso. Que no es así. Entonces, pensar eso os hace cometer un error. O que pensar de que es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, esto lo vemos muchas veces en el caso de las mujeres embarazadas que dicen, no, es que el ginecólogo me ha dicho que es mejor que siga fumando, que no pase la ansiedad esta que se tiene por dejar de fumar. Pero si la ansiedad es un síntoma. Y la ansiedad, si tu actitud es tremendamente positiva hacia eso que quieres hacer, no aparece. Y esto es un grave error y esto ha seguido circulando hasta hace poco tiempo. Esto no tiene base científica ninguna. No es peor el remedio que la enfermedad, es peor la enfermedad. Es mucho peor la enfermedad. Y sobre todo es mucho peor la enfermedad porque las consecuencias del consumo de tabaco no son seguras. Es decir, toda la gente no fallece por cáncer de pulmón, toda la gente no fallece por infartos agudos de miocardio, toda la gente no fallece por enfermedades metabólicas o otras enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias. Es decir, si el tabaco le produjese EPOC a toda la gente, entenderíamos que la gente no es tonta y dejaría de fumar, pero es que no. A unos les afecta el pulmón, a otros les afecta el sistema defensivo y a otros les afecta el sistema circulatorio y a otros les afecta otro aparato. Es
decir, no sabemos cuál es el que te va a afectar a ti, entonces no te puedes arriesgar. Entonces, no es peor el remedio que la enfermedad, es peor la enfermedad, eso hay que tenerlo claro. Como también tenemos que tener claro que muchas de estas personas jóvenes que se siguen machacando en el gimnasio, que siguen haciendo dieta, piensan que tienen estilos de vida saludable, porque se fuman unos pitillos no pasa nada. Es decir, sí pasa, porque en esos pitillos hay muchas sustancias que son tóxicas, y si no son tóxicas, pensad que la nicotina es adictiva y el valor de la adicción, es decir, esta enfermedad es crónica porque se mantiene durante mucho tiempo, y mucho tiempo significan años. Entonces, lo que hace que durante años se mantenga esta enfermedad son esas creencias adictivas, creencias que pueden ser pensar que tú eres tan chulo que te machacas en el gimnasio y que eso a ti no te va a hacer daño. O que tu abuelo fumó hasta los 90 años. Claro. Perdón. Tu abuelo pudo fumar hasta los 90 años, pero tú no eres tu abuelo. Tú tienes los genes de tu abuelo, pero el tabaco que fumaba tu abuelo probablemente no fuese el tabaco que se fuma ahora. El tabaco que se fuma ahora está mucho más procesado. Y si no aceptas que ese tabaco está más procesado y que está más manipulado y que tiene más productos, acepta que sois casos distintos. El caso de tu abuelo es un caso particular. El caso que estamos hablando de estas personas que fallecen por el consumo de tabaco antes de tiempo es ciencia. Es decir, que una persona se salga de ahí es la regla. Es decir, esto no afecta a toda la gente, pero por eso no podemos estar pensando. Yo me gustaría ver cuánta gente de 90 años se mantiene fumando, que supiésemos realmente que se mantienen fumando. Y vamos a ver casos de estas personas que salen de vez en cuando, personas mayores que son los más viejos del pueblo, en eso no está el hábito tabáquico. Entonces, ¿dónde están los de 90 años? Pues probablemente estén solo en el ideario de lo que nos han querido transmitir. Y un ejemplo de esto son los anunciantes de la marca Marlboro, estos vaqueros que salían solos, esos han fallecido todos de cáncer de pulmón, eso no han llegado a los 90 años, y se han quedado solos. Y cuando una persona se queda solo, se pierde, ¿no? Entonces, las cifras de mortalidad nos dicen que el 50% de los consumidores de tabaco van a morir por eso que hacen. Pero ellos no se lo creen. ¿Por qué no se lo creen? Porque están engañados. Y en eso es lo que consiste la adicción, en engañar a las personas de eso que están haciendo, haciéndoles ver de que no es así. Y al contrario, no solo de que no es así, sino que con eso que están haciendo parece que disfrutan, ¿no? Y también, hablando de la contaminación, pues más personas afecta la contaminación de los coches, de los aviones, de los pesticidas y tal. Sí, pero uno no puede elegir la forma de morir. Es decir, porque tú pienses que eso sea perjudicial para la salud, no te hace de que te las tomes alegremente para morirte. Sabemos por los anuncios de la DGT la crueldad que tienen estos anuncios, pues esos anuncios son reales. Conducir a 250 aumenta las posibilidades de tener un accidente, y al tener ese accidente las probabilidades de fallecer son muy altas. Cuando eso te lo muestran, te impacta. Sin embargo, el fumador no le impacta cuando oye esto con respecto a su manera de vivir. Y ese no impacto es una creencia adictiva. Es decir, parece que eso es como un escudo protector, ¿no? Es decir, lo mismo que detrás de todas las enfermedades hay unos factores, detrás de las causas de muerte hay unos factores. Pues el tabaquismo es el factor más importante que está detrás de muchas de esas enfermedades y detrás de muchas mortalidad que se produce. Pero claro, cuando esto sucede, si lo tapamos, si no decimos nada, pues no sabemos que el tabaco influye en eso. Entonces, esas creencias se mantienen y se mantienen, y no solo se mantienen, sino que estas personas no las convences de lo contrario. Por eso muchas de estas personas tenéis tantas dificultades para dejar de fumar,
porque no queréis cambiar vuestra perspectiva, vuestra manera de pensar con respecto a esta enfermedad, con respecto a esta adicción. Y eso es lo que tenéis que hacer. Así que, como he dicho anteriormente, dejar de fumar es posible, todas las personas pueden dejar de fumar, nadie es más que nadie, lo único que hay que hacerlo con una buena actitud. Hasta la próxima y nos vemos en un siguiente vídeo.